Muy bien. Bueno, para solventar cualquier tipo de inconveniente que surja con esto, yo les doy mi punto de vista para hacer más cómodas las medidas con un sistema de referencia para esferómetro, que solo se utilice para superficies esféricas y realmente el esferómetro no se utiliza para medir alturas. Entonces yo el de alturas lo utilizaría como cualquier otro aparato de medida, con una única escala, o sea, no me importa la escala de arriba y de abajo, si para una altura solo va a medir para arriba, y me centraría más en esto, que es lo que realmente importa un poco más, que es qué tipo de casquete de esfera tengo, qué tipo de lecturas voy a obtener y qué tipo de errores puedo obtener para esas lecturas. Bien, entonces, veamos que ustedes tienen, ahí les hice un esquema de cómo sería la escala fija del esferómetro, no nos importa el limbo ahora, no nos metamos con eso. Y yo tomo como sistema de referencia que positivo sea para abajo, del 0 hacia abajo, y negativo sea del 0 hacia arriba. ¿Por qué hago esto? Porque así después no tengo que andar pensando y el radio me queda con el signo que corresponde. Bien, entonces, si yo tuviese, imagínense que tengo una lectura que está por acá, ahí arriba, que la puse en verde, obviamente esa lectura, si está desenroscando el tornillo, ¿sí? O sea, está por arriba de ese cero, estaría midiendo una superficie convexa. Bien, ahora, ¿qué tipo de errores de cero pude tener con ese esferómetro? Y el error de cero que podía tener era un error por arriba del cero o por debajo del cero, ¿sí? Si yo tomo que esa escala es hacia arriba negativa, y miren ahora este violeta, no sé, quedó medio raro el violeta, este color violeta de error de cero, ese error de cero es negativo para mi sistema de referencia, ¿sí? Entonces la lectura es negativa para mi sistema de referencia y el error de cero también. Veamos entonces lo que yo puse como caso 1, ¿sí? Que es donde la lectura corregida, como ya sabemos, es la lectura que obtuve más la corrección de cero. ¿Quién es la corrección de cero? Siempre es el error de cero cambiado de signo, o sea, menos el error de cero. Si el error de cero es negativo para mi sistema de referencia, ¿sí? Este error de cero violetita, entonces la corrección de cero va a ser positiva. Y si yo tengo una lectura negativa, ¿sí? Me voy acá abajo a la ecuación, ¿no? Si la lectura es negativa y la corrección de cero, ¿sí? Es positiva, algo negativo más grande más algo positivo un poco más chico, me da algo negativo, pero un poquito más chico. Y si lo miran acá arriba, en el esquema, yo les puse el segmento que une la lectura con el error de cero, ¿sí? O sea que la lectura, que antes era desde el 0 hacia L, ahora se va a ver más pequeña, ¿sí? La lectura corregida va a ser, ¿sí? El segmento que esté entre el error de cero y la lectura. Bien, si yo voy a la fórmula para calcular el radio, no va a haber problema. El numerador siempre va a ser positivo, ya que los valores están elevados al cuadrado, y el denominador va a ser negativo. ¿Por qué? Porque esa lectura corregida es negativa. Y esa lectura corregida es el famoso h que voy a poner después en la fórmula. Entonces, numerador positivo dividido un denominador negativo, me va a dar un radio negativo, ¿sí? Y siempre para superficies convexas, cuando nosotros veamos después espejos y veamos dioptros, siempre ese radio va a ser negativo. Bien, pasemos ahora al otro caso. Si me dejara la máquina, pasaríamos al otro caso. Esperen un cachito, que me encantaría que esta máquina me diera bolilla. Bien, vamos a compartir esta imagen como presentación, la puchis.
Esto es lo que tiene a veces el Zoom. Esperen, que ahí va, ya va. Un segundo, un segundito, un megasegundo. Bueno, les comparto eso y no me está dejando compartir la presentación, no sé por qué. Pero bueno, se los comparto, lo aumento. Y es lo mismo, ¿no? Ahora, vamos a estar viendo esa superficie convexa, ¿sí? En el cual se manifiesta por esta lectura, ¿sí? En color verde, ¿sí? El L, que está sobre el 0 y que para mí era negativo, ¿sí? Una lectura negativa. Ahora bien, imagínense que ese esferómetro hubiese tenido este error de 0 que marqué en rojo, ¿sí? Que está por debajo del 0, o sea, para mi sistema de referencia en la escala positiva, ¿sí? Y la lectura corregida obviamente va a ser el segmento que una, ¿sí? Esa lectura L en verde con el lugar donde apareció el error de 0 en rojo. ¿Sí? Se ve que es más grande que L, ¿no? Bien. Entonces veamos este caso. La lectura corregida va a ser la lectura, que para mi sistema de referencia es negativa, más la corrección de 0. ¿Quién era la corrección de 0? Era menos el error de 0. Si el error de 0, ¿sí? Me está dando positivo, la corrección de 0 me da negativa. Y entonces la lectura corregida va a ser un número negativo sumado a otro número negativo, o sea, me da un número negativo más grande. ¿Se ve que el segmento es más grande? Bien. Y cuando tenga que calcular nuevamente en la fórmula, pongo el radio, el numerador positivo dividido un denominador negativo más grande, me va a dar igualmente un valor de radio negativo. ¿Sí? Pasemos al último. Yo esto se los voy a armar como PDF, estos tres, para que lo tengan nomás y lo puedan leer con detalle. Pasemos al último, que es para medir superficies cóncavas. Y cuando mido superficies cóncavas, ustedes vayan imaginándose el tornillo. Tengo que meter más el tornillo hacia adentro, o sea, tengo que atornillar. Y cuando atornillo, me estoy yendo hacia valores de lecturas que están por debajo del 0 en la escala fija, y que yo en mi sistema de referencia que armé dije que eran positivos. Bien, entonces esta lectura L que puse en verde va a ser positiva. Ahora bien, puedo tener los dos mismos tipos de errores de 0, el que era el violetita que era un error de 0 negativo, sigue siendo igual, ¿no? O el error de 0 que tengo en rojo, que es positivo. ¿Vamos bien hasta acá? Nuevamente vuelvo a hacer lo mismo, uno con un segmento a la lectura, con el lugar donde está el error de 0, lo mismo para ambos. Y veo que hay diferencias, ¿no? Bien, vayamos a la ecuación. Lectura corregida es la lectura, que dijimos que para este caso, y para mi sistema de referencia, como yo lo puse, es positivo, más una corrección de 0. Fíjense para el color rojo. El error de 0 acá es positivo, porque está en la zona, ¿sí? En el lugar, ¿sí? En la semirrecta, si quieren, donde yo tomo como sistema de referencia positivo. Entonces mi error de 0 es positivo. La corrección de 0 es menos el error de 0, por lo tanto, la corrección de 0 es negativa. Y una lectura positiva, sumándole algo negativo, o sea, restándole un poquito de algo, me va a dar un valor positivo de lectura, pero un poco más pequeño. Se ve acá que este segmento es más pequeño que la lectura iba hasta el 0, del 0 hasta este valor. Bien. Ahora bien, la lectura corregida, si yo tomo el error de 0 violeta, ese medio violetita que puse ahí, va a ser distinta, obvio, ¿no? Va a ser una lectura positiva, porque la lectura era positiva, más una corrección de 0, ¿sí? Respecto a este error de 0 que tengo acá, violetita. Y para mi sistema de referencia, el error de 0, violeta, ¿era negativo? Bien, entonces la corrección de 0 es positiva, y un número positivo sumado a un número positivo me da un valor positivo más grande. Se nota que el segmento es mucho más grande que si hubiese estado de 0 hasta L. Y el cálculo es re fácil en este caso, porque el cálculo del radio me va a dar positivo igual, ¿sí? Me va a dar igualmente positivo.
porque numerador positivo siempre, con un denominador que es positivo, listo, radio positivo. Y siempre cuando estemos mirando dioptras cóncavas o espejos cóncavos, ese radio va a ser positivo, ¿sí? Bueno, espero que les haya aclarado esta forma de explicar. Ahora les voy a copiar la otra forma de explicar, que también tienen nuestro JTP y algunos ayudantes, y ustedes van a elegir la que les guste, la que entiendan, la que puedan aplicar, se quedan con esa, ¿sí? No hay que hacer como alguien dice o como el otro dice. Lo que a ustedes les parezca que esté bien y que lo entienden, se utiliza. ¿Sí? Eso tiene que quedar en claro para todo. Puedo despejar una fórmula antes y completar después los datos, o puedo completar los datos y después despejar. Es lo mismo, el resultado debe ser el mismo, ¿sí? Bueno, nos seguimos escribiendo por los foros.